Bien, estamos en el principio número 7 que trata sobre la evangelización. Van a disculpar porque nuestra idea era de que aquí hubieran unas ponencias de líderes de misiones, de los hermanos que le dan seguimiento a cada misión, obra misionera, pero hubo un pequeño problemita por ahí, pero no hay problemas, o sea, realmente todo es conforme al propósito de Dios y pues estamos siguiendo, dándole continuidad a la clase, en este caso con el principio número 7 que lo teníamos pendiente. Si se acuerdan, nosotros nos saltamos al principio 8 para poder estar alineados con el otro grupo, pero bueno, pero regresamos entonces y vamos a ver el tema de la evangelización. Mucho de este material tiene que ver con lo que tiene el material de enfoque global. Entonces, es básicamente sobre misiones. Entonces, vamos a ver lo primero que conlleva a las misiones, que es la evangelización. Entonces, aquí hay un texto bíblico que nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este es en el contexto de que Dios, perdón, Jesús, sí, el Jesús es Dios, sana a esta persona y él pues, bueno, de hecho estaba, o sea, no estaba en sus cabales la persona, pero de repente él ya está bien y de salud y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces vemos que él no se limitó con hablarle a su familia, a las personas que estaban en su casa sobre esas bendiciones, esa sanidad espiritual que le había dado el Señor, sino que él empezó a publicarlo, ¿verdad? Y decir esas buenas nuevas, porque el evangelio es eso, son buenas nuevas, que en este caso es de salvación. Entonces, basados en ese versículo, pues vamos a dar continuidad a este principio muy importante. Entre los objetivos que tenemos del principio es conocer cuál es la misión de Dios para nuestra iglesia. En este caso, en una lección me recuerdo que hablamos sobre la misión de Dios, que nosotros formamos parte de esa misión como iglesia. Y la iglesia pues es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, que formamos todos nosotros los que somos hijos de Dios y que porque nos hemos arrepentido y hemos vuelto nuestra fe a nuestro Señor Jesús. Entonces, todos nosotros somos hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo y conformamos o somos parte de una iglesia local, porque en el contexto de una iglesia local es donde se puede eh, desarrollar los dones espirituales, no necesariamente todos los dones, pero sí los dones espirituales, ahí se sirve, ahí uno eh, comparte con los hermanos, puede darle seguimiento a obras, a obras de misiones. Y en fin, en ese contexto, pues somos parte de esa misión de Dios y es importante que la reforcemos. Entonces eso vamos a estar viendo. Conocer acerca del proceso de enfoque global, que esto pues, si bien no es algo que se saque totalmente de un texto bíblico, porque en la Biblia no tenemos, por así decirlo, uh, un escrito así paso a paso lo que tiene que hacer la iglesia local para evangelizar, para hacer misiones, o sea, no lo tenemos así como que fuera un documento, como un manual, o algo así como un manual, o una política, así como en las empresas que tenemos nuestras políticas, nuestros manuales, nuestros procesos. Pero sin embargo, dentro de la Biblia están todos esos principios que han sido analizados por hermanos llenos del Espíritu Santo también, y le han dado forma a este proceso de enfoque global. Entonces vamos a conocer sobre este proceso y vamos a desarrollarlo. También otro objetivo es conocer qué es y qué hace enfoque global y cómo ayuda a nuestra iglesia. Entonces esos son los objetivos. La lección número 1
de este principio de la evangelización es la misión de Dios para nuestra iglesia. Entonces, dentro de esta lección tenemos otros objetivos un poco más específicos. El primero es lograr una nueva perspectiva, o sea, un cambio paradigma, eso, ustedes saben. Eh, entonces, cambiar la perspectiva, cambiar la forma de ver las cosas, eso es lo que quiero decir. Y aprecio por el trabajo de la iglesia local. También otro objetivo es aprender los elementos básicos que ayudarán a los pastores y líderes de las iglesias locales a guiar a sus iglesias a tener un impacto tanto local como global para Cristo. Entonces, si se fijan, este objetivo es importante, nos deja ver esas dos grandes áreas, la parte de la iglesia local y la parte de el impacto que se hace en lo global, en lo externo, en lo que está fuera de las puertas del edificio de nuestra iglesia. Entonces, si bien va un poco enfocado a pastores y a líderes de las iglesias, realmente quien debe de evangelizar no solamente son ellos, sino que somos todos nosotros los que estamos en la iglesia de Cristo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos, en el libro de los Hechos, que hubo una persecución a los cristianos. Entonces fueron esparcidos prácticamente todos esos cristianos convertidos y los apóstoles se quedaron en Jerusalén en un principio. Pero sin embargo los demás se expandieron y así fue como en Antioquía, pues empezaron a esos hermanos que eran de a pie, por así decirlo, empezaron a evangelizar primero a judíos y luego hasta a griegos y empezaron a ver frutos, empezaron a ver que también el Espíritu Santo demostraba, manifestaba esos dones espirituales en ellos. Entonces, podemos ver que esa tarea de la evangelización no era propiamente algo destinado a líderes, sino que era prácticamente un deber, algo necesario que todo cristiano lo debía de hacer. Otro objetivo es motivar a pastores y líderes a implementar principios bíblicos y estrategias misionales. Todo esto en el contexto de la Biblia, o sea, que de ahí se extraen esos principios para poder implementar esta información que les vamos a presentar. Establecer las bases para que se adopten estos elementos básicos y las estrategias para movilizar a toda la iglesia a la misión de Dios. Es una forma de cómo darle un enfoque misionero a la iglesia. Al final, todas las iglesias hacen misión de alguna u otra manera, solo que tal vez no de una forma estructurada y tal vez no con el mismo alcance. Hay iglesias que pues le apuestan más a lo externo, otras iglesias que tal vez se enfocan más en lo local, en la iglesia local. Lo ideal es ser como poner de su parte en cada área, ¿verdad? O sea, no ignorando ninguna, porque todas son importantes. Entonces, en este enfoque, se trata de ver también la parte externa, porque muchas veces no es tomada en cuenta en muchas iglesias. Entonces, pero sin dejar de lado lo local. Entonces, la lección número 1 es la respuesta a la pregunta ¿qué es enfoque global? Entonces aquí nos da una descripción, una definición. Es un ministerio que su misión es ayudar a pastores y líderes de iglesias locales a movilizar su propia congregación. O sea, es una forma de cómo enfocar los esfuerzos y bueno, las prédicas y todo lo que sea necesario para que nosotros como ovejas de este rebaño podamos ser tocados en el corazón por el Espíritu para poder eh, realmente aportar en este enfoque hacia las misiones. También para involucrarnos en la misión para alcanzar la gente de su propia comunidad. En este caso es un enfoque es local en el sentido de que está
en nuestro país, en nuestros alrededores. Eh, Se puede decir que tiene un rango un poco controlado a nivel perimetral, pero, o sea, está fuera de las puertas de la iglesia, eso sí. Hasta los grupos no alcanzados en los confines de la tierra, hasta lo último, de acuerdo al lema de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, es importante de que se pueda ver ese enfoque como algo que es necesario que nosotros hagamos porque es parte de la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace Enfoque Global? Esto es como más aterrizado de qué es lo que, cuáles son las acciones que hace. Entrena y mentorea pastores y líderes para llevar a su congregación a ser una fuerza de misión impulsada por el Espíritu Santo. Esto es muy importante que se tome en cuenta el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien nos mueve a hacer las cosas. Es el Espíritu Santo quien otorga esas capacidades especiales según lo que vimos en las lecciones de los dones. Eh, Nos es dada por medio del Espíritu Santo y con ello pues nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. De hecho, Él nos capacita también por medio de su Espíritu y somos santificados por medio de su Espíritu. Entonces es sumamente importante que esté presente el Espíritu Santo en la iglesia y en las personas que hacen ese esfuerzo de misión para lograr los objetivos, las metas de Dios. Menciona al otro lado de la calle hasta el otro lado del mundo. O sea, este es un alcance bastante grande donde podemos aportar como iglesia. Ayuda a las iglesias a abrazar el corazón de Dios para las naciones. Acordémonos que Dios, en la gran comisión, pues ahí está claro que desea que podamos nosotros ir y predicar el Evangelio para ser discípulos. Y es necesario que para eso tengamos ese apoyo espiritual de una iglesia local, porque si no fuera así, pues sería un poco anárquico de que cada quien hiciera lo que quiera. Entonces, generalmente es un contexto de iglesia y debemos nosotros ser parte de este objetivo de Dios. Entonces debemos de abrazar el corazón de Dios para las naciones. También alinear su iglesia alrededor de la misión con Dios. O sea, nosotros como iglesia, pues creo que es un pilar muy importante las misiones. Y eso es bueno porque estamos alineando nuestros objetivos a la misión de Dios. Implementar el proceso misional de enfoque global, el cual moviliza a cada miembro a estar en misión con Dios, tanto localmente como globalmente. Y ahí se muestra esas áreas muy importantes. Continuando con qué hace enfoque global, podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 8, el proceso de enfoque global. Lo vamos a leer, Hechos 1, 8. Hasta lo último. Sería, pero recibiréis poder. Y ese poder está hablando del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, este es en el contexto de que los discípulos, los apóstoles, eh, estaban reunidos, pues, y ellos, bueno, esto es lo que ellos debían de hacer, por así decirlo, todavía no ya había sido Pentecostés, pero ellos tuvieron esta promesa del Señor, que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, que es el otro consolador. Y algo que se nos olvida, ¿verdad? Que el consolador principal es Jesús. Por eso es que Jesús les dijo que vendría otro consolador. Entonces, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Y una vez ellos tuvieron al Espíritu Santo, así como nosotros lo tenemos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, y ahí vemos el alcance que conlleva esta evangelización. Jerusalén prácticamente es donde estaban los discípulos, los apóstoles en ese momento, su territorio. Hablando de nosotros, pues estamos normalmente aquí en San Salvador o parte de nuestro país, en toda Judea,
ya es un amplio alcance. Se podría decir que podría caber en la nación entera de nuestro país, los departamentos. En Samaria, pues ya es una región mucho más grande, podría ser Centroamérica o no sé, nuestro continente y hasta lo último de la tierra, que ahí pues abarca todas esas partes remotas que pueden haber en este mundo en donde todavía no ha llegado el Evangelio. Entonces, este es el principio del proceso que tiene enfoque global. Entonces se enfoca hacia fuera de las cuatro paredes. Si bien es cierto que es importante también el discipulado, porque el discipulado se logra a través o mediante el contexto de una iglesia local. O sea, porque sería bien raro que un cristiano, o si alguien se convirtiera y no llegara a una iglesia local, sino que se quedara con eso. Entonces, ¿quién lo va a discipular? O sea, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Es necesario que se congregue. Y una vez congregado, es necesario que dentro de esa congregación, de esa iglesia local, sea discipulado, pueda ser enseñado. Entonces, es sumamente importante la labor del discipulado dentro del contexto de una iglesia local. Pero aquí estamos hablando de la evangelización. Entonces, en este proceso de evangelización sí es necesario salir de las cuatro paredes de la iglesia. Y por eso ahí menciona las dos esferas. Está fuera de las cuatro paredes, pero tendrá también implicaciones dentro de las cuatro paredes. Vamos a ver algunos elementos básicos de este proceso. Bueno, está el área de fuera de las cuatro paredes y dentro de las cuatro paredes. Entonces, el proceso de enfoque global se basa principalmente en Hechos 1:8 y se enfoca hacia afuera de las cuatro paredes, pero también dice lo mismo que en la parte anterior, ¿verdad? Pero bueno, esa es una forma gráfica en cómo lo podemos ver. La colaboración, quiero ver qué dice, me está tapando esto, la colaboración es un principio bíblico. Y eso pues es algo que lo hemos visto en otras lecciones. Pablo describe el papel de la iglesia local. En Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Esta es la versión Biblia de las Américas. Entonces dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones, por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces vemos al apóstol Pablo que él en sus oraciones siempre tiene presente todas esas obras misioneras, todas esas personas que ha conocido y que están firmes en la fe y ora con gozo. O sea, él está alegre porque no ha sido en vano el trabajo que ha hecho. Entonces, y dice algo bien importante, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él se alegra por esa razón, porque ha visto que ha habido una aceptación del Evangelio y una participación de parte de todos sus hermanos desde el primer día y hasta ese momento que él está diciendo esas palabras. Vio esa necesidad que han tenido los hermanos de poder ser partes de esa obra misionera y no solo él. Entonces, algo así es lo que describe el papel de la iglesia local, el apóstol Pablo. Vamos a ver algunas aplicaciones en las misiones, aplicaciones misionales. Entonces, vamos a ver un tipo de comparación de iglesia, de cómo es una iglesia que se enfoca en lo local a una iglesia que tome en cuenta la parte externa también, la parte global. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que ir de una o de un enfoque interno, una iglesia que solo se fija en las cosas internas de la iglesia propiamente, debe de ir desde ese enfoque hacia un enfoque externo. O sea, no descuidando el enfoque interno tampoco, porque como les digo, el discipulado es sumamente importante y es en el contexto de una iglesia local. Pero eso sí, se debe de tomar en cuenta la evangelización, la expansión del reino de los cielos,
Es una gran comisión que nos dejó el Señor y que hay que hacerlo de alguna u otra manera, y generalmente tiene que ser en el contexto de una iglesia local, porque más hermanos podemos hacer más sinergia y podemos hacer más cosas. Luego podemos pasar de ir de un énfasis en lo local a un énfasis global. Aquí siempre tomando esa salvedad de que no debemos exagerar tampoco, o sea, damos énfasis en lo local, pero también damos énfasis a lo global, o sea, todo es importante, no es que vamos a dejar de lado lo local, sino que debemos de ser también equilibrados en este tipo de enfoque. Luego tenemos ir de una participación activa a una participación estratégica, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, a qué se refiere con esa participación estratégica. Así como también de una cooperación solo financiera, digamos una persona que sí tenemos misiones en la iglesia, pero yo aporto una pequeña cantidad de dinero y con eso ya hice mi granito de arena para la obra misionera. Y si bien es cierto, sí aplica, sí es parte de, también tenemos que enfocarnos o movilizarnos hacia una cooperación personalizada y activa, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la personalización de lo que estamos hablando tiene que ver con estos puntos. Primero, maximiza la participación de la iglesia en las misiones. O sea que es una estrategia, es una forma de cómo hacer que la iglesia tenga esa necesidad, ese deseo y ese deber, porque al final es un deber también, de participar en las misiones. Involucra a la iglesia estratégicamente en las misiones, no solamente aportando, sino que formando parte de algunos grupos que velan y que están ahí presentes para el apoyo a los misioneros, en este caso para cuestiones de oración, para cuestiones de mantener un contacto, de también ser de consuelo. Muchas veces ellos están en ambientes donde son tratados mal o hay mucha hostilidad, pues hace falta de que hayan personas que estén detrás apoyando, que estén dándole ánimos y que estén siendo el canal como de contacto con la iglesia local también. Entonces, ese involucramiento es muy importante. Moviliza también a toda la congregación hacia las misiones. No solamente dejar a unas cuantas personas, sino que todas las personas de la iglesia local tienen ese sentir, ese deseo de tener ese enfoque también hacia las misiones. También conecta a la generación actual con las misiones. Entonces, las nuevas generaciones, pues, y yo lo veo en la iglesia bastante, que los niños, los adolescentes, como que ellos ya conocen por medio de todo lo que se hace en la iglesia, ellos están bien identificados con esta área misional de las misiones que hace la iglesia. Entonces yo creo que eso es algo bueno, que sin descuidar lo local, lo que se debe de hacer en la iglesia también, que el principal eh, tarea que es de la iglesia es predicar el evangelio y pues recibir al perdido, a los pecadores, a todos nosotros, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el hecho de ir y predicar el evangelio. O sea, no solamente en esas cuatro paredes, sino más allá. ¿Cómo ocurre el cambio? Cambio. ¿Cómo ocurre el cambio? Todo el proceso de enfoque global se basa en estos tres pasos. Entonces, ese cambio al que se refiere es de pasar de una iglesia con un enfoque global, un enfoque local, un énfasis local, a un enfoque más global. Entonces, para ese cambio están estos tres pasos. Primero, el intelecto. El pensamiento es sumamente importante y obviamente la Biblia es la base, está por encima de todo. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y usamos el intelecto, usamos el pensamiento, el razonamiento, vamos a encontrar de que es algo que Dios quiere que hagamos, que nosotros no nos quedemos encerrados en nuestra iglesia local
sino que hagamos un esfuerzo por compartir esas buenas nuevas de salvación a otros, que son nuestros hermanos. Lo que pasa es que eh, no les ha llegado todavía el Evangelio, o les ha llegado pero mal predicado, y es necesario que llegue esa palabra hacia ellos. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. También otro de los pasos es el corazón. Si bien el corazón pues es sinónimo de la mente muchas veces en la Biblia, pero va más enfocado en esas emociones, en esos sentimientos que tenemos. Entonces, eh, sí, es necesario que nosotros tengamos esa conciencia de que hay personas allá afuera que están en una situación, o sea, muertos en sus delitos y pecados. O sea, son muertos en vida. Y como decía un pastor por ahí, el cristiano es un, como, como un grupo de salvamento, algo así. Como unas personas que van allá afuera a rescatar muertos, o sea, prácticamente a darle vida. Entonces, ese sentimiento, ese sentir debemos de tener todos nosotros, de que nuestro aporte en la evangelización, tanto en el enfoque local como en el global, tiene que ser con base en eso, de que las personas, hay muchas personas allá afuera que no conocen a Cristo, no conocen al Evangelio, o si lo conocen, no lo conocen bien, piensan que eh, la salvación es por obra y por gracia de Dios. O sea, obra más gracia, o gracia más obras. Y, o piensan de que, o peor aún, piensan que son personas buenas. Dicen, yo nunca he matado, yo no robo a la gente, yo no robo mucho. Y así, ¿verdad? Se justifican y dicen, ¿salvarme de qué? ¿De qué me voy a salvar? Entonces hay personas que tienen ese tipo de conceptos en su mente, definiciones. Entonces debemos de nosotros tomar conciencia de que si no hay nadie que les predique correctamente el Evangelio, si no hay nadie que les enseñe las leyes, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si no conocen cuáles son las leyes de Dios, sienten que no están pecando. Aunque ciertamente la ley está escrita en los corazones de los hombres, por lo menos la ley moral de Dios de alguna forma está escrita dentro de nuestros corazones, porque creo que en toda cultura se sabe de que matar es malo, robar es malo. Ese tipo de leyes, o sea, están escritas en el corazón, pero muchas veces eh, está mal enfocado hasta, no sé, o sea, entonces nosotros tenemos que eh, abrir los ojos a muchas personas mediante el Evangelio, mediante la palabra de Dios, porque ahí es donde está la verdad. Y luego el tercer paso muy importante es que es cierto, ya lo racionalicé, ya lo tengo presente y la palabra de Dios dice que lo debo de hacer y cómo lo debo de hacer. Luego tengo yo un corazón, estoy consciente de la necesidad espiritual de allá afuera. Luego tengo que accionar, hacer algo, o sea, sabiendo toda esta situación, pues debemos de ya sentar cabeza, pensar qué vamos a hacer y hacerlo. Entonces, esos son los tres pasos, así a grosso modo, del enfoque global. Bien, ahora vamos a la lección número 2. Estas son lecciones un poco cortas, pero vamos adelantando un poquito. Y la lección número 2 es sobre Dios y su misión. Entonces dice, Dios es el centro de todas las cosas. Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. Vamos a ver Colosenses, eh, capítulo 1, versículo 16. Permítanme que lo cerré. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando del Señor Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí estamos viendo ese, cómo participa
en este caso, dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. En Él fueron creadas todas las cosas. O sea que todo lo que existe en este mundo fueron creados por ellos. Bueno, por Dios. Tanto las que están en el cielo, o sea, las espirituales, las celestiales serían, y las que hay en la tierra, nosotros aquí, con los animales, con la vegetación, con nuestro ecosistema, etcétera. Tanto visibles como invisibles. Ahí estamos hablando de esas dos esferas, lo celestial, lo espiritual, con lo material que existe aquí a nuestro alrededor. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Muchas personas asocian a estos términos como una jerarquía angelical. Yo pues no me voy a meter mucho en ese tema porque creo que no estoy del todo seguro, pero al parecer sí se trata de entidades espirituales o jerarquía espiritual. Pero el punto aquí es de que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, toda la gloria al final es de Dios. Y en Cristo Jesús es quien revela quién es el Padre. Entonces, por eso es que en el reino de Dios, ya cuando estemos eh, en ese reino del Señor, después de la resurrección, con ese cuerpo glorificado, pues va a reinar Jesús ahí y lo vamos a poder ver y vamos a poder eh, ser parte de su pueblo. O sea, ya somos parte de su pueblo, sí, pero todavía seguimos viviendo en este mundo. Tenemos estas limitantes en nuestros cuerpos, nos enfermamos y pues prácticamente cuestión de tiempo, nadie sabe cuánto tiempo tiene de vida, pero al final la vida continúa, o sea, después de esta tierra estamos presentes al Señor y luego viene el reino del Señor en donde podemos estar con Él. Ah, entonces toda la gloria al final es del Señor y pues ahí como lo dice el material, Dios quiere que todo el mundo los conozca y lo adoren por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien ha dado a conocer al Padre y por eso nosotros debemos de buscar al Señor para llegar al Padre. Objetivos de la lección: lograr una nueva perspectiva. Bueno, esto es lo mismo que ya lo vimos en la lección número 1, entonces no me voy a detener mucho aquí. Aquí hay un caso de estudio, pero realmente no lo tengo. Vamos a saltarnos esta parte. Dios es el centro de todas las cosas. Habíamos visto que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ahí está claro de que, o sea, el tema de toda la Biblia no es nosotros, no está enfocado en el hombre, no está enfocado en, en el poderío o la autoridad que tiene el ser humano sobre la tierra, que Dios sí, es cierto, nos delegó poder gobernar en esta tierra, poder trabajarla, o sea, nos ha delegado, nos ha dado autoridad sobre esta tierra, pero el tema principal de toda la Biblia no somos nosotros, es Dios. Entonces lo podemos ver desde el principio, desde Génesis 1.1, en la versión en la nueva versión internacional. Quizás lo pusieron porque empieza con la palabra, con el nombre de Dios, con Dios. Ahí dice, Dios en el principio creó. En Reina Valera sabemos que empieza en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es lo mismo, al final Dios es quien es el principio y el fin. Él es el creador de todas las cosas, Él es el omnipotente, el soberano, el omnisciente, el omnipresente, en fin, Él es Dios. La Biblia no solo dice que Dios nos creó, sino que nos da el propósito de esa creación. ¿Cuál es el sentido de esa creación? ¿Por qué Dios nos hizo? Lo podemos ver en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ahí vemos esa soberanía de Dios. O sea, Él
nos creó y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra en Salmo. Él es el todopoderoso, Él tiene la potestad de hacer con los barros con los vasos de barro lo que Él quiera, puede hacer, o sea, Él elige a sus hijos y pues definitivamente Él hace conforme a sus propósitos y sus propósitos son buenos. Entonces ahí vemos realmente que todo lo que ha hecho Dios es bueno en gran manera. ¿Y por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y termina este versículo de Romanos: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, quiero ver, Dios y su gloria es el enfoque principal en el libro de Daniel. Y aquí da ese ejemplo. Dios usó la nación de Israel para revelarse a sí mismo, a una nación pagana, con el propósito de llevarlos a adorar al único Dios verdadero. Entonces tenemos que cambiar la forma en que vemos la Biblia. Entonces, vemos nosotros en la historia de Israel que han sido una nación muy rebelde, ha sido una nación que, si bien ha tenido chispazos así de obediencia a Dios, por ejemplo, cuando les fue entregado los 10 mandamientos, ellos tuvieron un gran temor, que vieron ese monte con truenos, con relámpagos, o sea, les tuvieron un gran temor y ellos realmente lo dijeron de todo corazón, de que iban a obedecer la palabra. Y pues sí, el mismo Dios dijo que bueno que así fueran, o sea, que así fueran siempre, pero él ya sabía lo que iba a pasar, o sea, el pueblo de Israel era rebelde. Y iba a llegar un momento que se les iba a olvidar. De hecho, inmediatamente se les olvidó cuando hicieron el becerro de oro. Dios conoce nuestra naturaleza caída. Entonces, a pesar de eso, Dios, sabiendo cómo era Israel, Él se reveló a sí mismo a, a Israel. Pero, pero aquí en el contexto del libro de Daniel, Daniel estaba allá en Babilonia, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de eso, siempre hubo un remanente de hijos de Dios, en este caso Daniel y sus amigos también, y al final el propósito era llevarlos a adorar al único Dios verdadero. Entonces, si vemos toda la Biblia, desde el principio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre toda la gloria es de Dios, el libro habla de Dios, y ese es el enfoque que tiene. La Biblia es un libro acerca de Dios, no es un libro acerca de mí. Y de hecho, hoy en día podemos ver eso en muchas iglesias en donde las prédicas van más enfocadas en el hombre, en cómo se aplica la Biblia en mis cosas diarias, en mi vida. Es más antropocéntrica esas predicaciones. Y sí es cierto, o sea, la Biblia nos da principios de vida que debemos de aplicar y debemos tomarlo en cuenta definitivamente en nuestra vida. Pero no solo es eso, nosotros debemos de estudiarla para poder conocer más a Dios, conocer más sobre sus preceptos, sobre sus mandamientos, qué es lo que espera de mí, qué es lo que quiere que haga, cómo quiere que se le adore, eh, cómo, cómo debemos de hacer lo que Él quiere que hagamos. O sea, todas esas cosas son importantes que debamos de saberlo, no solamente enfocarnos en nuestros problemas, cómo poder solventar nuestros problemas. No es acerca de nosotros, es acerca de Él. Entonces podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela que el plan de Dios es que todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren. Ese es el principio rector de la Biblia. De alguna u otra forma, Dios se ha revelado de diferentes formas, de diferentes maneras con el hombre, pero su enfoque siempre ha sido claro de que Él es un Dios amoroso y perdonador.
y es misericordioso. Yo hace poco estaba leyendo Salmos y en muchas ocasiones en los Salmos se mira que Dios es, dice, para siempre su misericordia. Y uno se pone a pensar, es para siempre su misericordia. Y la palabra siempre significa eso, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, ahora entiendo que cuando menciona para siempre su misericordia, se refiere a de que él realmente a sus hijos, porque él sabe todo lo que vamos a hacer, inclusive las cosas malas, los pecados, él nos conoce desde el principio, desde antes de la fundación del mundo nos conoció y nos predestinó. Y igual, o sea, él, por eso es que su misericordia es para siempre, porque él ya sabía cómo íbamos a hacer, ya sabía todos los errores que íbamos a cometer, y a pesar de eso, es misericordioso con nosotros. Entonces ahí ya logra tener sentido y cuajar, por así decirlo, eso, de que Dios para siempre es su misericordia. Bien, y bueno, Dios y su plan para todos los pueblos del mundo. Aquí podemos ver un como organigrama, algo gráfico para que podamos ver ese plan de Dios. Primero en el Antiguo Testamento, eh, vamos a ver a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Voy a anotar Génesis 12 del 1 al 3. Y en la palabra de Dios nos dice, este en el contexto que Dios llama a Abraham, todavía se llamaba Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso es bien curioso de que Dios llamó a Abraham y prácticamente venía de una familia pagana. O sea, Dios lo eligió a él y le dio esta promesa de que iba a bendecir a los que lo bendijeran y maldecirlos a los que los maldijeran. Y muy importante, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa antes de la ley, antes que viniera la ley. Ya a Abraham fueron hechas las promesas y obviamente le dio unas directrices, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si bien inmediatamente él no hizo caso, ¿verdad? Se quedó un poco tiempo con su padre hasta que él murió, pero sí, al final, o sea, hizo lo que tenía que hacer y, y sí, Dios lo bendijo grandemente. A pesar de que al principio no tenía hijos y o sea, vino um, Ismael y luego vino Is, Isaac. Después tuvo un poco más de hijos con otras, porque se murió Sara y bueno, tuvo otras mujeres, tuvo más hijos, pero igual, o sea, el punto es de que a partir de Abraham vino prácticamente esa, esa nación de Israel que vendría a ser de donde viniera nuestro Señor Jesús. Entonces, sí, hizo una nación grande y no solamente aquí no tenemos que verlo como una cuestión de sanguínea, una cuestión de sangre. O sea, acordémonos que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe, porque somos parte de ese Israel espiritual. Nosotros somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, porque las promesas fueron hechas a Abraham, que no era un israelita en ese momento, pues, o sea, él era traído, fue elegido por Dios de ese pueblo pagano y a él se le fue dada esas promesas. Entonces nosotros somos parte de la familia de Dios en espíritu y en verdad. Entonces, bueno, quiero verlo sobre aquí.
Entonces ahí podemos ver que tenemos, bueno, y el enfoque que le quería dar en esta lámina es eso, ¿verdad? De que vemos tres elementos muy importantes aquí, que Dios llamó a Abraham y en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahí podemos ver ese enfoque global a partir de ese llamamiento que hizo Dios a Abraham. Lo podemos ver ahí. Vamos a ver ahora la nación de Israel. En Éxodo, quiero ver, Éxodo 9, 14. Vamos a poner de una sola vez, Primera de Reyes, 8:60. Y Salmos 96, del 2 al 3. Ahí hay otro, Isaías 49, versículo 6. Vamos a colocar todos de un solo. Hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Permítanme, solo voy a ver un poco el contexto de esto. Entiendo yo que se está refiriendo a, ¿cómo se llama? Al faraón, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ajá, entonces esto le está diciendo, bueno, Dios le dice a Moisés que le diga al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, bueno, ustedes conocen la historia del Éxodo. El faraón tenía endurecido el corazón, Dios se lo endureció también, y no quería dejar salir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y pues Dios protegió al pueblo de Israel, o sea, él quería mostrar su gran poder y su elección del pueblo de Israel con estas señales y prodigios tan grandes que fueron las plagas que llegaron al faraón y a su pueblo, al pueblo de Egipto. También en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ahí podemos ver ese enfoque global que tiene Dios, ese plan, desde el principio, de que todos los pueblos de la tierra lo conozcan. Si bien el pueblo de Israel no fue así como que no tuvieron una gran comisión como ahora nosotros tenemos de ir y predicar el evangelio, sino que ellos fueron un poco más pasivos, no les fue exigido eso hasta cierto punto. Sin embargo, muchas naciones y muchas personas llegaron a ellos al ver su poderío, de que iban conquistando, por ejemplo, los gabaonitas o otros pueblos empezaron a formar parte de ese pueblo por todas esas maravillas y por cómo ellos se regían por medio de la ley del Señor, de Dios. Entonces, pero en fin, al final el plan de Dios siempre ha sido que todos los pueblos lo alaben, lo busquen, lo conozcan. Y en este caso por medio de la nación de Israel en ese tiempo. Luego tenemos Salmos 96, versículos del 2 al 3. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ahí podemos ver también ese plan de salvación, ese enfoque global, ese plan que tiene Dios, de que también se proclame a todas las naciones su gloria. Yo les había dicho que no había sido muy instruidos en eso, pero sin embargo este salmo lo confirma que sí, o sea, ellos debían hacer eso. No lo hicieron muy bien que se diga, pero igual, o sea,
era parte del plan de Dios. Pero sí, ellos ahí dice, ¿verdad? Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Tal vez no era una evangelización como tal, pero sí mostrar, o sea, anunciar de que hay un Dios verdadero que, eh, que es Dios de Israel y que Él hace grandes maravillas, grandes señales a su pueblo. Entonces, eso es, acuérdense que los salmos son himnos, son cantos, entonces ahí está bien explícito eso. También en Isaías capítulo 49, versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Esta es una profecía mesiánica, hablando del profeta Isaías. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, Dios no solo había pensado, o sea, todo era planificado. Él, es cierto, había escogido a la nación de Israel, pero el Israel, al final, no todo el que se dice Israel de Israel, así como dice la palabra en Romanos, me parece, sino que Dios, o sea, en su poder, um, ha escogido a hijos, parte del pueblo de Dios, a personas que no son del linaje de Israel. Hemos sido injertados en la vida. Entonces, ahí continúa. O sea, eh, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel, las tribus perdidas, las 12 tribus. Bueno, ahora solo queda la de Judá. Y para que restaures el remanente de Israel. Eh, también te di por luz de las naciones. Ahí vemos que también nuestro Señor Jesucristo es clave para poder ser predicado, para que pueda ser mostrado a todas las naciones del mundo, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí vemos ese plan de salvación macro a nivel de todo el planeta, de todas las personas de este mundo, a donde llegue la palabra. Entonces vemos esa relación entre Dios, la nación de Israel y todas las demás naciones. Quiero ver la hora, ya son las 9, solo terminamos esta lámina aquí. Bueno, no sé si lo voy a terminar. Vamos a intentar esta parte. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús fue fundamental, es Dios encarnado, es prácticamente la razón de ser de, de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al final, eh, el Antiguo Testamento enfocaba o daba la mira hacia Cristo, y en el Nuevo Testamento se enfoca en Cristo y en la iglesia también. Vamos a ver Lucas 24, 46, 47, Lucas 2, 32 y Juan 10, 16. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Las profecías del Antiguo Testamento, todo apuntaba a que eso iba a pasar con el Mesías, que iba a padecer. Um, y dice, y resucitase de los muertos al tercer día. Por ejemplo, Isaías 53, y hay varios salmos, Salmos 22, si no me equivoco, y hay varios salmos en donde da a entender eso de que el Mesías iba a padecer y iba a resucitar. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí podemos ver nuevamente Dios en Cristo Jesús para las naciones. Luego Lucas capítulo 2, versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. De igual manera, Jesús es luz para nosotros que somos considerados gentiles, pero somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Israel. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, somos nosotros los gentiles, que ya no somos gentiles, ahora somos parte del pueblo de Dios. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. O sea, Jesús
eh, sabe que nosotros, sus hijos, vamos a oír su voz, saben que somos parte de su rebaño y nosotros sabemos que tenemos un pastor que es nuestro Señor Jesús. Entonces vemos ese enfoque también global. Bien, quizás vamos a dejar la parte de la iglesia para la otra clase de la otra semana. Bien, no sé si tienen alguna consulta, comentario o algo que quieran aportar, hermanos. Veo que está el hermano Luis también. Buenos días. Mi hermana Carla Costa, buenos días. Gracias por conectarse. Bien, creo que no hay comentarios.